Hoy los invito a ver cómo se hace un pan de papa en el horno de barro. Muy bueno. Para la receta vamos a usar 200 gramos de puré de papa, 50 gramos de levadura, medio kilo de harina, leche, una taza grande y comenzamos a realizar la masa. Una vez que la masa esté bien homogénea, la dejamos reposar. En mi caso, yo lo que hice fue dejarla por el término de un día entero. Lo hice un día, lo dejé preservado en la heladera y la usé al día siguiente. Una vez que sacas la masa de la heladera hay que dejarla reposar por el término de una hora hasta que tome temperatura ambiente. Se sacan bollitos, se van haciendo bollitos y se meten dentro de moldes. En mi caso yo no tengo molde, me tuve que hacer con latón, con unas chapas de latón que tenía, me tuve que hacer el molde improvisado. Con esto logro que el pan se vaya para arriba cuando se va a cocinar y cuando se esté leudando vaya para arriba. Si no le pones molde, vas a lograr un pan más ancho, pero menos altura. Listo, vamos a esperar unos 10-15 minutos y vemos cómo viene. ¿Cómo vas, Tornán? Va bien, Va bien, ¿no? yo creo que en 5 minutos Ya sale. Sí. El calor que tiene es, sí, Temperatura justa. 200 grados de tener más o menos. ¿Lleva algún tipo de proceso esto? Pimienta, sal, pimentón y ajo en polvo. Ah, qué rico. Nada más. No lleva huevo, no lleva pan, Mirá cómo se está no lleva morrón. Con pocos ingredientes. Este es tremendo, ¿eh? Sí, tremendo, ¿no? Mirá. Ya está Mirá, listo Ger, para por mandar. favor. Por favor, mirá. ¿Qué le tenés que tirar? ¿Aceite? ¿Ahí qué le tenés que tirar? No, nada. Nada. Bueno, lo que no sé si ya están los panes. ¿Cómo hacemos para saber si están? Ah, listo. Hernán, ¿Cómo? que quedó muy pequeño. Ah, bueno, abrilo. Mientras tanto en la cocina Rocket a leña vamos cocinando la panceta. Mirá lo que salen los panes, salen espectaculares, esponjosos, bien húmedos. Y el hecho de que se vayan en altura es porque tienen un molde. Si no le hubiera puesto molde, salen un poco más petizos y más redondos, más grandes. ¿Qué es un pan dulce? Un pan dulce. Ah, parecía que salía. Con las proporciones que le pasé en el inicio del video, salen aproximadamente unos 12 panes de papa con estas dimensiones. El color que tienen generalmente los panes es porque le he pasado huevo por encima. Este justamente que vemos no le pasé absolutamente nada y queda como un pan de panadería. Ahora sí, colocamos por un ratito, unos
5 o 6 minutos las hamburguesas y cuando las sacamos le agregamos el queso cheddar y le agregamos la panceta y de nuevo al horno. Ahí. No. Ahí. Ahí. Para que le ponga una más a esa. Ahí está. Bueno, no fumo, ¿no? Con este fuego en el horno, más o menos en unos 7-8 minutos, ya tenemos las hamburguesas para servir. Lo que está eso. Qué lujo cómo han quedado estas hamburguesas y el pan de papa espectacular. Esponjoso, suave, húmedo. La verdad que espectacular. Les recomiendo esta receta para que la hagan porque salen muy buenas.